Imagínate, Dariela, ver a tu madre ser abusada, ¿cómo tú te vas a sentir? Y sin poder hacer nada, sin poder protegerla y solamente escucharla gritar y llorar que necesitaba ayuda. Fui a trabajar para Univisión Radio, trabajaba para Telemundo. Este libro nació en el 2019 a través de una depresión en la cual yo estaba atravesando. Muy triste, no entendía por qué yo era la única que tenía que vivir esa experiencia, mis otras amigas no vivían esa experiencia. ¿Cómo ha sido la experiencia haciéndole el doblaje a Yesenia Ten? Mira, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú no te avergüenzas de hablar de Cristo. Madeline es predicadora, locutora, periodista, escritora. Dime, Madeline, ¿qué más le podemos poner a ese resumen? Por eso que digo que eres una mujer a todo terreno. Dime. Bueno, muchas gracias. Cualquier otra cosa que el Señor tenga para mí, definitivamente lo haré. Muy feliz de poder desempeñarme en diferentes áreas. Así que eso lo hace el Señor, esos son los dones, esos son los talentos que Él me ha dado. Pero mucho que depositó. Madeline tiene 3 libros y los nombres son Escalera del Cielo. Las escaleras hacia el cielo, cómo Dios habla a través de sueños y visiones. Y el segundo se llama Expresa Liderazgo, tu misión lo es todo. Dios. Y el tercero es Posiciónate y toma tu lugar, descubre tu fuerza en los lugares difíciles. Dios mío. Vamos a hablar más a detalle de estos libros. Madeline también ha trabajado en Telemundo y ha trabajado en Univisión. Así es, Univisión Dios Radio. mío, es un privilegio para mí que usted esté aquí con nosotros compartiendo quién es Madeline para que pueda inspirar a otras mujeres a salir a todo terreno así como tú. Bueno, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz y honrada de que tú me hayas invitado aquí a tu programa. ¿Dónde nace Madeline Rodríguez y de dónde eres? Bueno, mis padres son de la República Dominicana, son de Santiago, santiaguera, pero soy nacida y criada en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, tuve una niñez bonita, pero también tuve una niñez tormentosa. Viví en una casa llena de violencia doméstica. Mi padrastro abusaba físicamente y verbalmente y emocionalmente de mi mamá y yo tuve que vivir todo eso y eso fue muy difícil para mí. A mí nunca me puso la mano encima, pero imagínate, Dariela, ver a tu madre ser abusada, ¿cómo tú te vas a sentir? Y sin poder hacer nada, sin poder protegerla y solamente escucharla gritar y llorar que necesitaba ayuda. ¿Cuántos años tú tenías cuando tu mamá empezó esa relación con tu padrastro? Bueno, cuando él fue a vivir a nuestra casa, ya yo tenía unos 10 años y eso vivimos como casi 7, 8 años en esa situación, hasta casi los 18 años. Entonces, en mi adolescencia fue muy difícil para mí, pero gloria a Dios que ahora que estoy en los caminos del Señor, el Señor ha sanado esa herida. ¿Cómo cambió eso tu vida de... no te pregunté, ¿tienes hermanos? Sí, tengo 2 hermanos. Uno se llama Luis y otro se llama Evelio y yo soy la mayor. ¿Y tu mamá, cuando tú naciste, tu papá estaba presente? Mi papá no estaba presente porque mi papá vivía en la República Dominicana y mi mamá vivía aquí conmigo, en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, mi mamá era una madre soltera. En tu casa estaban Madeline, su mamá y sus 2 hermanos. Bueno, primero era mi mamá y yo, y después vino mi padrastro y vinieron mis 2 hermanos. Cuéntame, cuando tú empezaste a ver esa violencia hacia tu mamá, ¿cómo eso te impactó? ¿Y qué tú hacías en esa situación? Bueno, yo siempre trataba de proteger a mi mamá, de ponerme en el medio para que mi padrastro no abusara de ella. Algunas veces tenía éxito, algunas veces no. ¿Cómo me sentía? Me sentía muy desprotegida, me sentía muy triste, no entendía por qué yo era la única que tenía que vivir esa experiencia, mis otras amigas no vivían esa experiencia y no entendía por qué, como que no llegaba esa fecha de expiración, porque él no se iba de la casa, mi mamá le decía vete de la casa, él no se iba, no entendía muchas cosas y a raíz de eso mi corazón se puso bien frío. Crecí con el pensamiento erróneo de que no me voy a casar nunca, no voy a tener hijos, no voy a estar atada a nada para no caer en una situación así. Porque mi temor era que quizás si yo me casaba con un hombre, al principio todo iba a ser color de rosa y después venía la violencia, porque eso fue lo que yo viví. Entonces yo pensaba que todos los hombres eran iguales. Tu mecanismo de defensa fue... Era muy fuerte, sí, una independencia y por eso que yo decía voy para la universidad,
me gustaba estudiar mucho, siempre he sido muy trabajadora, muy independiente, porque yo decía, no voy a depender de un hombre, porque si llego a depender de un hombre, lo más probable es que voy a pasar por una situación así. Eso era lo que yo pensaba antes, obvio. ¿Cuántos años tenía cuando empezaste a trabajar? Comencé a trabajar a muy temprana edad también, a los 14 años. ¿Dónde? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Sí, mi primer trabajo fue en un supermercado, a unas cuadras de donde yo vivía, el edificio donde yo vivía con mi mamá, y trabajaba ahí los fines de semana, días de semanas, y aprendí mucho trabajando ahí. ¿En qué circunstancias se fue tu padrastro de tu casa? De la Bueno, casa de tu mamá. sí, bueno, yo me le paré, me le puse de frente, me le puse difícil en el sentido que le dije, te tienes que ir, no tienes otra opción. Entonces un día Dios me entregó esa valentía para yo decirle hasta aquí, ya no más, y te tienes que ir, y él me hizo caso. ¿Y cuántos años tenías? Yo tenía como unos, creo que 18 años, cuando yo me le enfrentaba, y yo me le enfrentaba a él. Él en realidad nunca me puso la mano encima, no abusó de mí de ninguna manera, ni físicamente. El problema era con mi mamá. Es interesante lo que tú estás diciendo de que él no te ponía la mano a ti, ni se ponía contigo, porque el abusador, no importa qué abusador, solamente agrede a las personas débiles. Y ellos, como dicen los dominicanos, huelen. Sí. Ellos sienten cuando una persona tiene dominio y tiene carácter. Sí. So, ellos nunca se van a meter con alguien que tiene carácter. Si tú hubieses sido débil, tú hubieses sido otra víctima de él. Pero como ya el Señor había depositado en ti el carácter que tú tienes, Él nunca te miró a ti porque Él sabía. O sea, el abusador es abusador cuando encuentra una víctima. Si no hay alguien que se deje, ellos no son abusadores. Wow, mira, muchas gracias. Nunca lo había pensado de esa manera, pero quizás porque él veía que yo no le tenía miedo y que yo sí le hablaba para atrás y le decía y defendía a mi mamá, déjala tranquila, no te metas con ella. Quizás él veía, como tú dices, esa valentía. Yo leí un artículo una vez que los abusadores, vuelvo y digo, no importa qué tipo de abuso, los abusadores normalmente, te va a sorprender esto, normalmente buscan a una madre soltera. Wow. Y no una mujer soltera, madre soltera, porque la encuentran vulnerable y es fácil para ellos manipularlas. para ellos manipularlo y tener dominio de la persona. Wow, no sabía ese dato, muy interesante. Entonces, se va de la casa. ¿Cómo cambia la vida de ustedes en su casa? Bueno, todo para mejor. Obviamente las cosas cambiaron. Hubo más unidad entre mi madre y yo, que no la teníamos, se fortaleció más nuestra relación. Restaura la relación tuya y de tu mamá. Sí. Y al tiempo te va de la casa para la universidad. No me fui a vivir a la universidad, sino que me quedé en Manhattan. Fui a la universidad, estudié justicia criminal y después que terminé con ese título universitario, fui a otra universidad y estudié periodismo. ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Muy buena pregunta. Llegué a los pies de Cristo de una manera que verdaderamente no pensaba que iba a llegar de esa manera. Yo clamaba, como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero como que yo no veía la mano de Dios en mi vida, pero Él siempre estaba ahí, presente. Comencé a trabajar para Univisión Radio como locutora y cuando comencé a trabajar para la emisora, un presentador y locutor me invitó para su casa para hacer un segmento para su programa de televisión. Fui con él, fui con el camarógrafo. Cuando llegamos a su casa, él nos dijo, denme unos minutos porque es noche de oración, vienen unos hermanos de mi congregación y los pastores, después que oremos, vamos a grabar el segmento. Y yo, encantada, mi amor, yo tenía un maquillaje que yo había pagado por mi maquillaje, me parecía una muñeca. Y yo, claro que sí, y con un traje hermoso, con mis tacos, hermosa, arregladita, esperando ese gran momento, ese rompimiento en mi vida de estar en la televisión, cuando en realidad el rompimiento ¿Era tu primer segmento? era como quien dice, iba a ser como una de mis primeras veces.
no era Univisión, era para otro canal que él trabajaba también, Ujú. era para un programa del que él tenía, entonces para mí era algo grande porque en realidad nunca había hecho nada para la televisión y yo lo veía como un rompimiento para mi vida en el área de la televisión, pero Dios tenía otra cosa guardada para mí que era un rompimiento, pero en el mundo espiritual, Ujú. tener un encuentro con él. Entonces cuando llegan los hermanos, los pastores comienzan a orar, yo nunca había estado en un lugar a donde se siente una presencia del Espíritu Santo como yo la sentí en ese momento. Dariela, yo sentía que el techo se movía, el piso se movía, las paredes, yo sentí una presencia del Espíritu Santo que incluso yo me caía al piso y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo sentía que entre más lloraba era como un lloro de agonía, pero a la misma vez que yo lloraba desesperadamente, yo sentía que mis lágrimas me estaban sanando de todo trauma del pasado. Y yo sentía la presencia del Señor tan hermosamente en mi vida y yo decía, wow, yo quiero volver a experimentar esto. Y cuando todo terminó, yo fui al espejo porque después me dijeron, vamos a hacer el segmento. Todo el maquillaje, ya no había maquillaje. Es como si yo hubiese ido al lavamanos y me hubiese lavado la cara con agua. En ese tiempo, me imagino yo, que el Sí, maquillaje no es igual que ahora. sí, Ujú. exactamente. Entonces, de ese momento yo dije, wow, ¿quiénes son estas personas? ¿A qué iglesia se congregan? Yo quiero entrar en este mundo, quiero ver, quiero seguir sintiendo si Jesús es real, si ese es el camino para mí. Apasionada por Cristo. No fue al segundo día, no fue al año, no fue fue dramáticamente que el Señor a mí definitivamente Gloria que a tocó Dios. mi corazón de una manera muy Gloria a Dios. rápida. Te estaba esperando el Señor, Sí, gloria a Dios. amén. Cuéntame cómo fue tu vida de ahí en adelante y ahora con el Señor. Claro. Bueno, mi vida en los caminos del Señor y trabajando para Telemundo, que trabajaba para Telemundo al aire, en televisión, haciendo entrevistas y también trabajando para Univisión Radio como locutora, no lo encuentro que fue difícil, fíjate, porque yo nunca me he avergonzado de Cristo. Y, ah, y a donde quiera que yo voy, yo hablo de Cristo. Mira, cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú no te avergüenzas de hablar de Cristo. Y yo nunca he tenido ese temor. Me han preguntado, wow, tú eres muy apasionada, tú eres muy valiente, pero eso es Cristo que lo hace. Y en Univisión Radio hablaba mucho del Señor. Me acuerdo que cuando era la hora de almuerzo, todos venían porque íbamos a hablar de Cristo y me hacían muchas preguntas acerca de mi cambio. Y yo le decía, Cristo es el camino, y siempre ahí debatiendo temas acerca del Señor y por qué tienen que llegar a los caminos del Señor. En Telemundo era un poquito más difícil, aunque sabían que era cristiana, y ahí lo que yo hacía era que los libros míos yo los regalaba. Entonces, quizás no te predicaba, te decía, Dios te bendiga, pero te regalaba mi libro porque mis libros son cristianos. Entonces, yo les regalaba un libro a las personas y así le predicaba. Me sorprende eso, porque cuando tú llegaste aquí, tú te sentiste como querida, sorprendida. Yo lo hago con la misma pasión que tú haces eso, porque yo no lo hago por Madeline o quien se siente en esa silla, yo lo hago por Cristo. Amén. Y si tú estás viniendo, Cristo está viniendo contigo, o sea, yo estoy atendiendo a Cristo, no a Amén. Madeline. Entonces, perdón, a ti No, también. no, Cristo es número uno. Pero tú me estás entendiendo. Sí, claro. So, para mí es un honor pompearte, como yo digo pompear, cuando yo doy cariño, que se sientan bien. Entonces, ver esa pasión en tanto tiempo. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Tengo como unos 13 años en el Evangelio. 13 años y ver que tú todavía tienes eso, para mí es algo impresionante. ¿Tú sientes que tú tuviste un mentor, un mentor no importa cuándo, o todo el tiempo fue el Espíritu Santo? Creo que fue una combinación de dos, el Espíritu Santo y mentores al lado mío. He tenido personas con mucho fuego del Señor, muy apasionados por Cristo, y eso me ha ayudado bastante, pero definitivamente el Espíritu Santo. Yo me acuerdo una vez que yo estaba leyendo la Biblia, pero yo no la comprendía muy bien, las revelaciones,
códigos, como le dicen en la Biblia, que uno quiere entender un poquito, aprender a escudriñar un poquito más la palabra. Y comencé a leer un libro que te explicaba lo que era la Biblia. Esa misma noche, Dios me habló y me dijo, ¿por qué tú no dejas que mi Espíritu Santo te guíe? Suelte el libro. Y solté el libro. Entonces, el Espíritu Santo, uno tiene que invitarlo a nuestras vidas. Muchas veces decimos, pero ¿por qué el Espíritu Santo le habla a tal persona? Le habla a todo el mundo. Lo que pasa es que tú tienes que abrir tus oídos espirituales para tú poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo hiciste tu primer libro? Bueno, hice mi primer libro en el año 2015. Las escaleras hacia el cielo, cómo Dios habla a través de sueños y visiones. Y es por causa de que yo soy muy preguntona y curiosa con el Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me hables, pero que me hables de una manera que yo siento, una manera sobrenatural, porque en la congregación a donde yo asistía, cuando llegué a mis principios, cuando llegué a los caminos del Señor, un día invitaron a una profetisa. Y esta mujer estaba hablando acerca de cómo Dios la había llevado al cielo, al infierno, que Dios le mostraba visiones, Dios le hablaba a través de sueños. Y yo me quedé en shock cuando yo veo a esta mujer y que Dios puede hacer eso, pero Él tiene que hablarme a mí. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le estaba diciendo, Señor, si tú le hablas a ella de esa manera que yo quiero que tú me hables a mí. Y de repente ella estaba hablando acerca del día de la crucifixión. Y en ese momento el Señor cierra mis ojos y como que me transporta en el espíritu hacia ese momento, hacia 2000 años atrás. Y estoy en ese momento a donde Cristo está crucificado, pero no puedo verlo crucificado, pero puedo ver la parte baja de la cruz hecha de madera, puedo ver que está como encima de una loma, se le diría, como una montaña. Puedo ver personas alrededor, no puedo ver muy bien lo que tenían puesto. Puedo también ver que cuando miro arriba, el cielo cambió de gris a negro oscuro, después hubo un terremoto y después hubo un viento fuerte que sopló, que yo lo sentí y viví todo eso. Y me acuerdo que yo abrí mis ojos y grité. Entonces el Señor me hizo vivir todo eso. Yo sabía que todo el mundo sabe que Cristo, aunque tú no crees en Cristo, murió en una cruz. Exacto. Pero yo no sabía todos esos detalles porque aún no lo había leído en la Biblia. Entonces Él comenzó a tratar conmigo a través de visiones y después de sueños. Entonces esa es la manera que Él me habla. Entonces ese primer libro, Las escaleras hacia el cielo, cómo Dios habla a través de sueños y visiones, Dios me dijo que lo escribiera de una manera muy simplificada para que las personas pudieran entender cómo Él habla a través de sueños y visiones. Porque hay 3 voces, la voz de Dios, la voz tuya y la voz del enemigo. La voz de Dios te dará paz y siempre te va a guiar hacia la palabra, hacia hacer lo correcto, lo que dice la palabra del Señor. La voz tuya siempre te va a traer duda. Tú no vas a saber en qué dirección tú debes de ir. Va a estar frustrada, confundida. ¿Me voy por aquí o me voy por allí? Y la voz del enemigo nunca te guiará a los principios bíblicos. Y también va a querer que tú tomes decisiones rápidas para que fracases rápidamente, obviamente, para que no tengas tiempo para detenerte y no cometer el error. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos a discernir, pero que también entendamos que Él habla a través de sueños y visiones, porque la palabra de Dios lo dice. Lo dice en Hechos 2:17, que en los postreros días Él nos dará visiones y nos dará sueños. Entonces, ese libro hay que irlo a comprar corriendo. Está en Amazon, en inglés y en español. Y también, mi amor, está en francés. ¿Cómo? Sí, wow. sí. ¿Y el segundo libro? El segundo libro se llama Expresa Liderazgo, tu misión lo es todo. Y ese libro es específicamente para mujeres, que el Señor me mandó a escribirlo, porque nosotras las mujeres en el ministerio somos muy atacadas, pero no solamente en el ministerio, sino que somos madres, somos esposas, tenemos tantas responsabilidades que se nos puede llegar a olvidar que tenemos un llamado poderoso que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y que cuando entendamos que cuando hagamos el llamado que Dios ha depositado dentro de nosotras y lo pongamos a Él en el primer lugar, el llamado, todo lo demás
se va a organizar y todo lo demás se va a organizar en nuestras vidas para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿En ese punto de tu vida te sentías realizada? No, yo creo que uno nunca se siente realizado. Yo nunca me he sentido realizada, siempre quiero hacer más. Tengo esos 3 libros y quiero seguir escribiendo más libros. ¿De dónde nació el tercer libro? El tercer libro se llama Posiciónate y toma tu lugar, descubre tus fuerzas en los lugares difíciles. Este libro nació en el 2019 a través de una depresión en la cual yo estaba atravesando. ¿Cómo entraste en esa depresión si tú ya a este punto has escrito 2 libros, eres joven, hermosa, Gracias. tienes mucho título, o sea, tú estás viviendo una vida donde la mayoría de las mujeres queremos estar en ese punto de la vida? Sea lo que sea, queremos ser Madeline, en algún punto de ahí queremos ser Madeline. O sea, estando bien posicionada, eres reconocida hasta cierto punto. ¿Cómo llega la depresión a tu vida? Si yo te mirara, yo pensaría que tú en ese punto eras una mujer exitosa. Bueno, yo misma fui que provoqué la depresión en mi vida, porque había llegado un punto a donde habían cosas que yo le estaba pidiendo al Señor, que yo quería en mi vida, que todavía no se habían manifestado, y yo decía, pero ¿cómo es que yo he tenido sueños y visiones con Jesús, que lo he visto en sueños, en visiones, he hablado con Él me habla a través de sueños y visiones, me muestra tantas cosas, y que hay cosas que yo le estoy pidiendo a Él y que aún yo no las veo en mi vida? ¿Cuándo será que se van a manifestar? Entonces, yo me sentía muy triste porque yo me sentía estancada. Yo decía, y no me he casado todavía, no tengo una familia, mi ministerio, no estoy viajando a muchos países a predicar como siempre me han profetizado y como siempre he querido. Y no entendía que lo que Dios estaba haciendo en mí era formando mi carácter. Entonces yo caí en esa depresión, duré varios meses depresiva, no tomé pastillas, estaba muy triste, que incluso escuché una voz que me dijo, quítate la vida porque tu vida no va a cambiar. Le escuché, fue una voz horrible, fue algo muy espantoso, y yo le oré al Señor para que me dijera por qué yo estaba atravesando por eso. Y el Señor me dio un sueño semanas después y me dijo, has llegado a este punto de tu vida porque cuando tú eras niña, tú no podías controlar la atmósfera de violencia doméstica, no sabías en qué momento iba a ocurrir. Entonces tú creciste queriendo controlar cada área de tu vida. Ríndete al plan que yo tengo. Santo. Y cuando me despierto de ese sueño, me rindo al plan, le digo, bueno, Señor, si me das esposo como quiera, voy a hacer lo que tú me has enviado a hacer. Si llego a predicar en el mundo entero, voy a predicar en los barrios. No importa, con lo que tú me has dado, yo voy a hacer tu voluntad y el propósito que tú tienes en mi vida. Y se fue la depresión. ¿Cómo cambió tu vida de ahí en adelante? Cambió de una manera muy positiva. Hay momentos en la vida donde uno tiene que realmente tocar fondo. Yo me acuerdo que yo escuchaba personas que decían que estaban pasando por depresión, me sentía triste, pero no entendía. ¿Pero por qué estás depresiva? Bébete un cafecito. Yo antes de la depresión me sentía triste, me bebí un cafecito y ya, a los 10 minutos me pasaba todo. O sea, que tú no entendías a las personas cuando te decían que tenían depresión. Exactamente, no le entendía. Okay. Entonces, a raíz de esa situación que yo atravesé, de esa depresión, después nace en el corazón del Señor y lo puso en el mío, de crear un ministerio, una organización que se llama Mujeres con Propósito, para ayudar a las mujeres a descubrir su propósito en Cristo, cuál es el propósito que Dios tiene para ellas, pero no solamente descubrirlo, pero que también ellas puedan ser valientes en hacer lo que Dios le ha enviado a hacer. Porque lo que Dios te va a enviar a hacer a ti va a ser algo sobrenatural, va a ser algo que humanamente no tiene lógica, va a ser algo que incluso te va a dar miedo, que tú vas a decir porque Dios es todopoderoso. Entonces tú no te ves como Él te ve a ti. Tú te ves con tu mente limitada, como en el tipo de hogar que te criaron, el tipo de hogar a donde
tú viviste todas tus aflicciones, rechazo, entonces tú no te ves como una mujer poderosa en Dios, tú no ves tu identidad en Cristo. Entonces, ese va a ser el reto. Entonces, yo ayudo a las mujeres con esta organización que tengo, lo hago una vez al mes y ahora lo voy a hacer con más frecuencia, a donde yo invito a estas mujeres en un local y les predico la palabra, adoramos, oramos, hablamos de nuestros testimonios y así juntas todas para manifestar ese propósito de Dios aquí en la tierra. Bueno, tu aniversario es ahora en septiembre, estamos celebrando. Eso Sí, es parte un de año de la... Mujeres con Propósito, de hacerlo en un local físico, porque en realidad yo comencé durante COVID, lo hacía en Zoom. Por parte de las mujeres Amén, claro con que sí. propósito. Parte del liderazgo también. Y me encantó. Eso es como un detox para Sí, mujeres, un detox para mujeres, porque uno tiene mucha carga y cuando uno va claro. como que se libera y entre mujeres uno se entiende. Sí, porque lo que el enemigo quiere es aislarte. Cuando tú estás pasando por una situación que tú te sientas avergonzada y digas, yo no voy a hablar de lo que estoy pasando porque me da vergüenza. Solo que el enemigo trae shame, como decimos en inglés, he brings shame into your life. Él trae vergüenza, pero el Señor ha quitado toda esa vergüenza. Entonces, por ejemplo, antes, yo siempre era la fuerte. Yo nunca te decía nada vulnerable de mi persona. Pero ahora, Dariela, te digo todo lo vulnerable de mí, porque eso me hace fuerte, porque estoy en Cristo. Las cosas son diferentes en el reino de los cielos que en el mundo. En el mundo, tú dices todas las cosas bonitas que tú haces, todos los talentos que tú tienes, todo lo lindo que hay en tu vida. Pero cuando tú estás en Cristo, lo que te hace fuerte y tener carácter, exactamente, y ser valiente, es tú hablar de lo que es vulnerable en tu vida, vulnerabilidades, lo dije más, vulnerabilities en tu vida, y eso te hace fuerte. Y tú dices, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dios coge tus defectos, tus debilidades, para eso hacerte a ti fuerte. Amén. Lo que eso en el mundo te destruye. Exactamente. Al reunirnos una vez al mes, las mujeres tienen la oportunidad de hablar y testificar de lo que están pasando y se dan cuenta que si yo estoy pasando por una situación, porque todo el mundo pasa, siempre estamos en un proceso constante. Solamente porque yo sea la líder y porque yo haya creado el grupo no significa que yo no esté pasando por una situación, pero Dios me hace fuerte y me da la fortaleza para yo poder continuar. Entonces yo estoy pasando por una situación, pero tú estás pasando por otra, y yo digo, pues yo no soy la única, porque alguna vez uno se pone ñoño, y que, no, porque parece que Dios se la cogió conmigo, todo a mí me pasa. Mentira, Dios te ama, Dios no está enojado contigo. Son procesos que tenemos que pasar para fortalecer nuestro carácter aquí en la tierra, para poder manifestar el diseño que hay dentro de nosotros. Entonces esa ñoñería se tiene que ir. Entonces a través del proceso, y entre más proceso tú pasas, y entre más difícil la cosa se te pone, es más grande el propósito que Dios ha depositado dentro de ti. Más Dios se va a glorificar en tu vida. Y no te das cuenta qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Bueno, yo lo que quiero agregar aquí de esta mujer es que quizá ella se ve like, wow, ella tiene 3 libros, ella ha hecho tanto, mírala ella, pero Madeline, desde que yo la conozco, esta mujer no para, es duro y dale una cosa a la otra, o sea, nunca está tranquila, que tampoco es que todo te va a llegar de la mano si tú no estás dispuesta a hacer lo que tú tienes que hacer cuando te llegan las oportunidades, y es más que obvio que tú has sabido aprovechar las oportunidades porque tú no paras. Antes de terminar, casi se me olvida preguntarte, ¿cómo ha sido la experiencia haciéndole el doblaje a Yesenia Ten? Una experiencia muy hermosa, voiceovers para sus prédicas en inglés, muy honrada, la admiro muchísimo, es una poderosa mujer de Dios y definitivamente que es algo que amo hacer porque yo comencé la radio haciendo voiceovers. Eso es algo que está muy conectado conmigo y me encanta porque yo comencé en el mundo del entretenimiento, en los medios de comunicación, haciendo voiceovers. Tienes demasiado talento, eres Gracias. versátil, o sea, de verdad, yo no tengo nada que agregarle. ¿Qué quiero agregarle a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres que están mirando este testimonio?
¿Qué le quieres decir a ellos? Que su vida no se ha terminado, que Dios tiene un propósito muy grande para tu vida, que seas valiente, y de la única manera que puedes ser valiente es teniendo una relación con el Señor, y Dios tiene cosas muy grandes para ti. El tiempo se acorta, llega a los caminos del Señor, porque tus bendiciones y toda tu felicidad y ese gozo que tú anhelas tanto está en las manos de Cristo. Amén. Gracias, fue un placer tenerte. Todavía no me lo creo de que tú estás aquí y que me haya dado la oportunidad. Gracias por ser tan humilde. Gracias por el amor, el cariño desde el día 1 que me has regalado. Te quiero mucho, te admiro mucho. Gracias. Y te honro. Muchas gracias. Igualmente, wow. Me voy de aquí feliz. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que sí. Gracias por todo lo que me estás diciendo. De la misma manera te veo a ti, una guerrera, una poderosa mujer de Dios. Así que muchas gracias. Espero que no sea la primera entrevista solamente, que vengan más. Van a venir más. Chao, chao.